Mi primo fingió tener cáncer para juntar dinero y convertirse en el hijo perfecto. Yo descubrí la mentira, lo expuse, y ahora toda mi familia me odia por no protegerlo. Me llaman monstruo. Recuerdo exactamente cómo empezó todo, el día que mi madre se derrumbó en la cocina. Yo estaba preparando café. Era temprano. El vapor subía lento, y el olor era el mismo de todas las mañanas. Pero algo en el aire estaba distinto. Mi madre sostenía el teléfono con la mano temblando. La taza que tenía en la otra mano se le resbaló y se quebró en el suelo. El sonido fue seco, como un disparo. No dijo nada. Solo me miró. Y en sus ojos había un miedo tan profundo que me dejó sin aire. Es tu primo, dicen que tiene cáncer. Sentí un vacío en el estómago. Un hueco frío, como si me hubieran arrancado algo desde dentro. Mi primo, él siempre había sido como un hermano mayor para mí, aunque hacía tiempo que no hablábamos tanto. Peleas familiares, distancias, vidas distintas. Pero aún así, esa palabra. Cáncer. No había forma de que no me atravesara. Mi madre lloraba en silencio. Sus hombros subían y bajaban rápido. Y yo solo podía quedarme ahí, quieto, con las manos mojadas de café, sin saber qué hacer. A partir de ese momento, la casa cambió. Mis tíos llegaron esa misma tarde. Mi abuela rezaba sin parar. Todos hablaban en voz baja, como si el aire fuera frágil y pudiera romperse si lo tocábamos demasiado fuerte. Fue como entrar en una película triste donde todos tienen un papel específico, el fuerte, el que consuela, el que llora, el que se culpa. Yo no tenía papel. Solo estaba ahí. Observando. Sintiendo. Cuando finalmente lo vi, cuando mi primo entró por la puerta de la sala, con ese semblante pálido y la sonrisa débil, juro que mi corazón se hizo pedazos. Caminaba lento, como si el mundo pesara sobre él. Tenía una gorra negra, y debajo, un pelo que parecía, más delgado. No sé. Puede que mi mente lo haya inventado. Todos lo abrazaron. Uno por uno. Largas caricias. Lágrimas. Murmullos. Yo también. Sentí su pecho contra el mío. Sentí cómo respiraba. Sentí la fragilidad. Y por un momento, creí que el mundo era injusto. Que había algo roto allá arriba. Algo que no tenía arreglo. Los días siguientes fueron un torbellino. Mensajes en el grupo de la familia. Oraciones colectivas. Promesas de apoyo. Todos querían ayudar. Dinero. Viajes. Medicamentos. Consejos de médicos que nadie conocía realmente. Pero nadie cuestionaba nada. Era como si cualquier pregunta fuera cruel. Yo también contribuí. No era mucho, pero di lo que pude. Incluso lo visité varias veces. Nos sentábamos en silencio. Él tomaba una taza de té caliente. Decía que le ayudaba con las náuseas. A veces cerraba los ojos y respiraba hondo, como quien lucha contra el dolor. Pero había algo. Algo pequeño. Una sensación. Como una piedra en el zapato. No impedía caminar, pero estaba ahí. Molestando. Porque él nunca decía nombres. Ni fechas. Ni tratamientos específicos. Todo era muy general. Muy vago. Es que el médico dijo que no quiero estresarme hablando de eso. Estamos probando varias terapias. No quiero que me vean como un enfermo. Frases perfectamente diseñadas para que nadie insistiera. Y nadie insistía. Nadie excepto yo. Pero en silencio. La primera grieta apareció una tarde, cuando fui a dejarle un libro que él había mencionado querer leer. Toqué la puerta de su cuarto, pero no respondió. Estaba en la sala, hablando por teléfono. Sonaba relajado. Riendo. No había ni una sombra de dolor. Ni una gota de debilidad. Era él. Normal. Me quedé paralizado. No sé cuánto tiempo. Algo dentro de mí se tensó. Pensé que era injusto juzgarlo por un momento de alivio. Todos los enfermos tienen días buenos, ¿no? Me repetí eso 1000 veces. Pero esa noche no dormí. Tiempo después, ocurrió lo que yo ahora entiendo como el comienzo de todo. Fue algo tan simple, tan estúpido, que casi me convence de olvidarlo. Yo estaba llevando la basura al contenedor grande detrás de la casa. Y vi una bolsa abierta. Dentro había cajas vacías. Medicamentos falsos. Etiquetas arrancadas.
Y, al fondo, una caja de tinte capilar. Un tono apenas distinto del color natural de mi primo. Me quedé congelado. No quería creer lo que estaba viendo. No quería ser esa persona. La que duda del enfermo. La que cuestiona al que sufre. La que señala cuando todos abrazan. Pero la imagen no me soltaba. ¿Por qué tintura? ¿Por qué esconderla en la basura? ¿Por qué? Sentí un nudo en la garganta. La respiración se me fue. Mis manos comenzaron a temblar. De verdad, a temblar. Como si el frío hubiera atravesado mi piel y se hubiera instalado en mis huesos. Dejé la basura ahí y volví a la casa. Mis piernas eran esponjas. No podía pensar. No podía hablar. Durante la cena, mi primo estaba ahí. Sentado. Sonriendo. Contando cómo a veces el pelo se cae de manera desigual. Todos lo escuchaban con atención. Como si cada palabra fuera sagrada. Yo solo lo miraba. Y él no me sostenía la mirada. Fue la primera vez que lo vi hacer eso. Desviar los ojos. Como si supiera. Como si temiera. O como si yo ya no fuera seguro. No dije nada esa noche. Ni la siguiente. Pero algo dentro de mí había cambiado. La compasión seguía, sí. La tristeza también. Pero ahora había un silencio incómodo, como una sombra alargada entre él y yo. Yo sabía. O creía saber. Y no tenía idea de qué hacer con eso. Porque, ¿cómo dices algo así? Como miras a la cara a la familia entera, con su fe, su dolor, su amor, y dices, creo que está mintiendo. No se puede. No se puede sin convertirse en el monstruo. Y yo aún quería ser el bueno. Sin embargo, esa noche, cuando intenté dormir, no pude dejar de oír mi propia respiración. Ese sonido áspero, irregular, como si hubiera estado conteniendo el aire durante horas. Pensé. ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si solo estoy paranoico? ¿Y si lo estoy matando 2 veces? Pero la imagen de la tintura volvía. Una y otra vez. Y en mi pecho, algo se apretaba. Como si el mundo estuviera cambiando de forma alrededor de mí. Como si la realidad que yo conocía estuviera a punto de romperse por completo. Yo no lo sabía todavía. Pero lo que encontré en esa basura no fue solo una caja de tintura. Fue el principio del fin. La verdad no empezó a perseguirme a mí. Yo fui quien empezó a perseguirla. No sé cuándo pasó exactamente, pero poco a poco la duda dejó de ser un pensamiento aislado y se convirtió en una presencia constante. Una sombra que me seguía. Me despertaba con ella. Me acompañaba durante el día. Dormía a un lado de mi cama. Yo no quería sospechar. No quería ser esa persona. No quería ser el que rompe el equilibrio de la familia. Pero había algo que no me dejaba respirar con normalidad. Algo que me apretaba el pecho. Algo que me decía que la historia no cerraba. Comencé a observar. Solo observar. No hablar. No acusar. No confrontar. Miraba sus gestos. Su forma de caminar. Sus expresiones cuando hablaba del tratamiento. Era como si estuviera interpretando un papel. El papel de su vida. Pero siempre igual. Sin variaciones. Sin cansancio real. Sin días malos que fueran realmente malos. Era como, demasiado perfecto para ser verdad. Un día, mientras tomábamos té en su sala, le pregunté: ¿cómo se llama tu médico? No era una pregunta agresiva. Lo dije suave, casi como quien pregunta la hora. Él parpadeó. Una vez. 2 veces. Y luego sonrió. Esa sonrisa forzada que intenta parecer tranquila. No importa el nombre. Lo importante es el proceso. Y, prefiero no hablar de eso. Me hace mal. Lo dijo mirando a la ventana. No a mí. Yo asentí. No insistí. Pero en mi cabeza, algo hizo clic. Cualquier persona en tratamiento recuerda el nombre de su médico. Porque se convierte en parte de su vida. De su lucha. De su miedo. No poder decirlo. Era como no poder sostener la mentira. No dije nada. Pero esa noche, algo en mí se decidió. Busqué el nombre de la clínica donde él decía hacerse la quimioterapia. La encontré rápido. Página web limpia, profesional. Fotos de doctores. Testimonios.
horarios. Y un número de teléfono. Lo marqué con el corazón desbocado. Los dedos húmedos. La boca seca. La voz casi no me salía. Respondió una mujer. Su tono era amable, paciente. Le di el nombre de mi primo. Silencio. Un silencio corto, pero lo suficientemente largo como para romperme. No tenemos ningún paciente con ese nombre. Sentí un golpe en el pecho. ¿Literal? Como si algo adentro se hubiera partido. ¿Estás seguro? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí. Lo siento. Colgué. Me quedé mirando la pared de mi cuarto. No pensé. No lloré. No dije nada. Solo escuché mi respiración. Ese sonido áspero. Ese sonido casi ajeno. Yo tenía la confirmación. Pero no tenía el valor de decirla. Quise contarle a mi madre. Quise decirle, mamá, algo no está bien. Pero cuando entré a la sala, vi su cara. La forma en que sostenía entre las manos una foto de mi primo cuando era niño. Los ojos rojos. La fe que se le escapaba por la boca en forma de susurros. Dios sabe lo que hace, dijo. Y entendí. Si yo decía algo, yo sería el enemigo. No del primo. Sino de todos. Pero la verdad no se detuvo ahí. No se quedó quieta. No me dejó descansar. Él empezó a cambiar. No físicamente. No por la enfermedad. Sino en la forma de relacionarse. Se volvió más protagonista. Más dramático. Más dependiente de la atención. Le gustaba que todos lo miraran. Que todos lloraran con él. Que todos lo cargaran emocionalmente. Yo veía su mirada cuando alguien hablaba de otra cosa. Cuando la conversación se alejaba de su enfermedad. Era como si necesitara el dolor de los demás para sostener su historia. Y fue ahí cuando me di cuenta. No estaba enfermo del cuerpo. Estaba enfermo del vacío. La situación escaló cuando decidió grabar un vídeo para la familia extendida, aquellos que vivían lejos. Se sentó frente a la cámara. Se puso una manta sobre los hombros, como si tuviera frío. Respiró profundo. Y comenzó a llorar. Habló de luchar, de ser fuerte, de querer aprovechar el tiempo que le queda. Todo con frases dignas de película. Todo perfectamente calculado para provocar lágrimas. Mi abuela lloraba frente al teléfono como si estuviera viendo la despedida de su hijo. Y yo solo lo miraba en silencio. Había algo teatral. Metódico. Ensayado. Una actuación brillante. Demasiado brillante. No aguanté más. Me acerqué a él una tarde. Estábamos solos. La luz entraba por la ventana y le daba a su cara un brillo extraño. Solo dime una cosa, le susurré. ¿Es verdad? Sus ojos se abrieron. No de dolor. No de miedo. De sorpresa. Como si jamás hubiera considerado que alguien pudiera preguntar. Durante un segundo apenas, vi algo en su mirada. Algo oscuro. Algo que parecía decir, por favor, no lo digas. No lo nombres. Pero fue solo un instante. Luego volvió a su papel. No puedo creer que pienses eso de mí. Su voz se quebró. Las lágrimas cayeron. Perfectas. Simétricas. Se levantó. Me apartó. Y salió al pasillo. Mi madre lo vio llorando. Lo abrazó. Me miró con un odio que nunca antes había visto en sus ojos. ¿Cómo pudiste? No supe qué responder. A partir de ese momento, todo cambió. Mi familia comenzó a tratarme como si yo fuera un intruso. Como si yo fuera peligroso. Como si yo fuera una amenaza. Me excluían de conversaciones. Bajaban la voz cuando entraba a la habitación. Mi nombre empezó a sonar raro en sus bocas. Como si ya no les perteneciera. Él, por supuesto, aprovechó. Se volvió la víctima perfecta. La víctima del cáncer. Y ahora, la víctima de mí. Se convirtió en mártir. Y yo, en el villano. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue el vídeo. El que él publicó en el grupo familiar. Un vídeo llorando. Temblando. Diciendo que yo lo estaba estresando, que no sabía cuánto tiempo le quedaba, que él solo quería paz. Fue como una bala directa al corazón de todos. Y funcionó.
Mi tía me llamó gritando. Mi abuela me bloqueó. Mis primos me escribieron mensajes largos llenos de rabia. Yo no contesté. No había nada que decir. Yo sabía la verdad. Pero a esa altura, ya no importaba. La verdad no era bienvenida. No en esa casa. No en esa familia. No contra el héroe enfermo que todos eligieron amar. Esa noche, me quedé despierto mirando el techo. Sentía algo dentro de mí. Un fuego pequeño. Al principio débil. Pero creciendo. No era rabia. No era tristeza. Era convicción. Yo iba a encontrar la prueba. No para humillar. No para destruir. Sino para liberar. A mi familia. A mí. Y fue en ese momento que comprendí algo terrible. Buscar la verdad puede ser más peligroso que vivir en la mentira. Y yo aún no sabía que la verdad, cuando finalmente la encontré, me costaría a mí todo lo que amaba. Yo sabía que estaba solo. No era una sensación metafórica. Era real. Concreta. Pesada. Como una pared invisible entre ellos y yo. Mi familia ya me había etiquetado. Yo era el insensible. El frío. El que no entiende del dolor. El que no acepta la enfermedad. Pero la verdad ardía dentro de mí. Y cuando arde, no se puede apagar. Solo se puede seguir. Comencé a investigar con cuidado. No porque tuviera miedo de él. Sino porque tenía miedo de lo que encontraría. Primero revisé las fotos que él publicaba. Todas tenían una estética particular, luz suave, mirada triste, mantas, tazas calientes. No había ni una sola foto en un consultorio. Ni una pulsera de hospital. Ni una receta real. Solo la imagen de un enfermo. No la enfermedad. Decidí ir más fundo. Un día, cuando él no estaba en casa, dije a mis tías que iba a ayudar con la limpieza. Nadie sospechó. Estaban demasiado ocupadas consolándolo por mensajes. Entré en su cuarto. El olor fue lo primero que me golpeó. No olor a medicinas. No olor a hospital. Olor a perfume caro y humidificador de lavanda. La cama estaba perfectamente hecha. Demasiado perfecta. Me agaché. Revisé debajo. Nada. Entonces abrí el armario. Ropa organizada por colores. Camisas dobladas con precisión. Y en un compartimento superior, una caja. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que iba a escucharse en la casa entera. Mis manos sudaban. Sentía un zumbido en los oídos. Abrí la caja. Allí estaban. Maquillaje de efectos especiales, para simular palidez, moretones sutiles. Agujas estériles sin usar. Impresiones de exámenes médicos falsos, claramente bajados de internet. Una lista de frases motivacionales. Ensayadas. Mi estómago se cerró. Era real. Era mentira. Todo. Me senté en el piso. No lloré. No me enojé. Solo, me quedé vacío. Era como si algo dentro de mí hubiera muerto. No por él. Sino por lo que esto significaba. Mi familia no estaba siendo engañada por error. Estaba siendo manipulada. Y yo era el único capaz de ver el escenario completo. Guardé todo. Fotografié cada cosa. Nombre por nombre. Fecha por fecha. Me temblaban las manos. La respiración ardía. Pero había algo más fuerte que el miedo. La certeza. Yo sabía que no podía decirlo casualmente. No podía acercarme y simplemente decir. Miren. Estábamos viviendo una mentira. No. La familia estaba enferma también. No del cuerpo. Sino de necesidad de fe. Ellos querían creer que él era la víctima. Querían la narrativa. Querían la tragedia. Había un sentido de unión en ese sufrimiento colectivo. Y yo era la grieta que destruía esa unión. Entonces esperé. Guardé las pruebas. Dejé que el tiempo se acomodara. Y la oportunidad llegó sola. Fue un domingo. Reunión familiar. Comida grande. Todos alrededor de la mesa. Mi primo llegó envuelto en una manta, como siempre. Mirada frágil. Suspiros largos. Un héroe trágico. Las conversaciones giraban alrededor de él. Nadie hablaba de otra cosa.
Era como una misa pagana donde él era el dios. Yo me mantuve en silencio, observando. Hasta que mi tía preguntó: ¿cómo va el tratamiento con el doctor? Y él sonrió. Esa sonrisa suave, calculada. Sí, sí, el doctor, Velasco, me dijo que. Se detuvo. Parpadeó. Su rostro se congeló. Yo lo supe en ese instante. Había cometido un error. El nombre que dijo no era el que él había inventado antes. Era el nombre de un personaje de una serie médica que veíamos de niños. Vi cómo su garganta se movía. Cómo tragaba saliva. Cómo su mirada buscaba una salida. No había salida. Esa fue la grieta final. Yo respiré hondo. Saqué mi teléfono. Lo puse en la mesa. Y dije, con la voz más calmada que he tenido en mi vida: no hay ningún doctor Velasco. No hay registros de tu tratamiento. No hay informes reales. Y, encontré esto. Deslicé las fotos. Una por una. La mesa se quedó muda. Nada. Ni una respiración. Ni un gemido. Ni un susurro. Mi primo quedó pálido. No de enfermedad. De miedo. Sus labios se movieron. Primero sin sonido. Luego. Yo no quería causar daño. Mi abuela se tapó la boca. Mi madre dejó caer el tenedor. Mi tía comenzó a llorar. Pero nadie dijo lo que yo esperaba. Nadie dijo: gracias. Lo siento. Tenías razón. No. Lo que dijeron fue: ¿por qué lo expusiste así? Podrías haber hablado en privado. Era su manera de pedir ayuda. No tenías que destruirlo así. Y fue ahí. Exactamente ahí. Cuando lo entendí. No les importaba la verdad. Les importaba la historia. Mi primo se quebró. No de dolor. Sino de vergüenza. Se cubrió la cara. Se dejó caer al piso. Sollozó. Gritó. Se golpeó el pecho. Parecía una víctima. Y todos corrieron hacia él. Menos yo. Yo quedé de pie. Solo. Mirando. Sabía que a partir de ese momento. Yo no era más parte de esa familia. Yo era el enemigo. El traidor. El que rompió la ilusión. Y no importa cuánta verdad yo tuviera. La verdad, en ese lugar, no valía nada. Esa fue la noche en que perdí a mi familia. Esa fue la noche en que entendí que la verdad no siempre salva. A veces, la verdad destruye. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera yo, era que el verdadero precio de decir la verdad aún no había comenzado. No voy a recordar aquella noche por los gritos. Ni por las lágrimas. Ni por las acusaciones que volaron como cuchillos invisibles. La recuerdo por el silencio. Ese silencio espeso. Denso. Como si el aire se hubiera vuelto cemento. Como si la casa estuviera conteniendo la respiración, esperando que alguien dijera algo que ya no tenía forma de decirse. Cuando terminé de hablar, cuando dije todo, cuando la verdad quedó desnuda en medio de la sala, nadie me miró igual. No era odio. No era choque. Era algo peor. Era la sensación de que yo había roto algo que no tenía derecho a tocar. Los días después se sintieron irreales. Los grupos familiares seguían activos, pero mis mensajes quedaban sin respuesta. Las reuniones seguían ocurriendo, solo que sin mí. Las conversaciones se cortaban cuando yo entraba a una habitación. Mi nombre se pronunciaba en voz baja, como si fuese algo peligroso. Yo no era una persona. Era la herida. Y las heridas se esconden. Se ignoran. Se cubren. Nunca se miran directo. Mi madre dejó de hablarme durante 13 días. No me gritó. No me reprochó. Apenas, se apagó. Dormía mal. Comía poco. Caminaba con los hombros hundidos, como si el aire pesara demasiado. Lo que más me dolió no fue que me evitara. Fue verla llorar cuando pensaba que yo no la escuchaba. Ella no lloraba por la mentira. Lloraba porque había amado esa mentira. Había construido un mundo alrededor de ella. Y yo lo hice desmoronarse con una sola frase. Ahí entendí algo que nadie me había dicho nunca. La verdad no siempre libera. A veces, solo deja ruinas. Mi primo desapareció un tiempo.
No se supo de él. Dejó de publicar fotos, dejó de salir, dejó de mostrarse. Se encerró. No en un cuarto, creo yo. Se encerró en sí mismo. Y yo no lo busqué. No por rencor. No por rabia. No por orgullo. Sino porque ya no había nada por decir. Entre él y yo había quedado un vacío. No un conflicto. No un problema. Un vacío absoluto. La confianza no se había roto. Había dejado de existir. Un día, mi tía vino a hablar conmigo. No tocó la puerta. Entró directamente. Se quedó de pie, frente a mí. Los ojos hinchados. Las manos cruzadas. Su voz era tan suave que dolía. No debiste hacerlo así, dijo. No era un reproche. Era una plegaria agotada. Tu primo estaba sufriendo. Era su manera de pedir atención. Todos tenemos algo que nos sostiene. Tú se lo quitaste. Sus palabras no gritaban. Cortaban. Yo respiré hondo. Busqué en mi cabeza algo que pudiera servir como respuesta. Solo salió una frase. Él no estaba enfermo. Ella cerró los ojos. Como si yo hubiera blasfemado en un templo sagrado. Eso ya no importa, murmuró. Y se fue. No hubo cierre de puerta. No hubo caída dramática. Solo el espacio vacío que quedó detrás. Fue ahí cuando lo entendí. No había nada más que pudiera hacer. Ni explicar. Ni reparar. La verdad había sido dicha. Pero la verdad no todos la quieren. Yo tenía que irme. No físicamente, no aún. Pero emocionalmente, sí. No se puede vivir en un lugar donde la verdad es enemiga. Donde el amor depende de callar. Donde respirar duele. Comencé a guardar mis cosas. No muchas. Ropa. Algunos libros. Un cuaderno. Y una carta. La escribí lento. Como quien escribe un testamento. Sin culpa. Sin disculpa. Sin heroísmo. ¿Solo esto? No destruí la familia. Solo apagué la luz que mostraba una sombra que ya estaba ahí. No salvé a nadie. Pero tampoco pude seguir fingiendo. No voy a odiarlos por elegir la mentira. Pero yo no puedo quedarme donde la verdad es un crimen. Dejé la carta sobre la mesa. Sin firma. No hacía falta. Ellos sabían. Y me fui. Caminé por la calle como se camina después de un funeral. Sin prisa. Sin dirección. Pero con la certeza de que algo había terminado para siempre. No lloré. No temblé. No me arrepentí. Solo sentí un cansancio profundo. Un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Pasaron meses. La vida siguió. Como siempre sigue. Aunque nadie esté listo. Trabajé. Estudié. Dormí un poco mejor cada día. La familia se reacomodó alrededor de una nueva historia. Yo fui el traidor. Yo fui cruel. Yo fui el que no tuvo compasión. Lo acepté. A veces, decir la verdad significa convertirse en el villano en el relato de quienes prefieren no verla. Hasta que un día lo vi. Fue casual. Un restaurante. Unos amigos. Risas. Copas. Música. Luz cálida. Y él ahí. Mi primo. Piel sana. Risa fácil. Movimientos tranquilos. Sin sombras bajo los ojos. Sin ojeras dramáticas. Sin temblores. Vivo. ¿Bien? ¿Entero? Como si nada hubiera ocurrido. Como si nunca hubiera habido tragedia. Como si toda la familia no hubiera sufrido por él. Me vio. Nuestros ojos se encontraron. 2 segundos. Nada más. Pero en esos 2 segundos, había todo. Culpa. Vergüenza. Memoria. Y algo más profundo. Reconocimiento. Él sabía que yo sabía. Él bajó la mirada. Yo no. Y por primera vez. No sentí dolor. No sentí rabia. No sentí nada. Solo libertad. Salí del restaurante en silencio. Respiré el aire frío. Y entendí. Yo no fui el villano. Yo tampoco fui el héroe.
Solo fui la persona que no pudo vivir dentro de una mentira compartida. Y eso tiene un precio. Pero es un precio que volvería a pagar. Sin dudarlo.